Bueno, un alambre de plástico aislante y recto mide 8.5 centímetros de longitud y tiene una densidad de carga de más 175 newtons sobre coulomb sobre metros. Distribuidos uniformemente a lo largo de su longitud, se encuentra sobre una mesa horizontal A. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este alambre en un punto que está a 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. B. Si el alambre ahora se dobla para formar un círculo que se tiende sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra a 6 centímetros directamente arriba de su centro. Entonces, bueno, iniciemos. Este es el problema. Este es de alguna manera el mismo problema de una varilla de carga eléctrica en su eje. Supongamos que esta es la mitad. Bueno, no me quedo tan en la mitad. Corramos un poquito a ver si aquí nos queda en la mitad. Entonces ya habíamos calculado, aquí tengo el punto P donde quiero calcular el campo eléctrico a una distancia de 6 centímetros. La longitud de la varilla es 8.5 centímetros. Lambda es igual a 175 nanocoulombs por metro. Entonces recuerden que habíamos hecho, bueno, o también en el curso, uno empieza calculando un dq para mirar qué campo eléctrico produce. Uno rápidamente se da cuenta que tiene simetría y que entonces en el eje X, en este caso en el eje X, se van a cancelar todos los campos y me va a quedar solamente el campo del eje Y. Y habíamos obtenido, o ya se había obtenido, un campo eléctrico para esta clase de sistema. Y el campo eléctrico para esta clase de sistema era dos veces la constante K por lambda dividido X por la raíz de X sobre la longitud A al cuadrado más 1. Aquí hay que tener cuidado con esa A, porque ese cálculo de ese campo eléctrico fue hecho para una varilla que valía 2A. O sea que A es la longitud, o sea, es la mitad de la longitud. En este caso, que la longitud es 8.5 centímetros, entonces A va a ser la mitad, que es 4.25 centímetros. Entonces, reemplacemos. A ver, creo que uno por acá para que nos quepa. El campo eléctrico es dos veces. Recuerdan que K es 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por lambda. Entonces lambda nos dijeron que era 175 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro dividido la distancia que está a 6 metros, o sea, a 6 centímetros, perdón, o sea que es 0.06 metros, que multiplica la raíz de 0.06 metros dividido 4.25, a ver, 0.0425 metros, porque estaba en centímetros, al cuadrado más 1 y cierro la raíz. Entonces el campo eléctrico es igual, hagamos ese cálculo, 2 por 8.99 exponente 9 por 175 exponente menos 9, todo esto dividido por 0.06, que multiplica
a la raíz cuadrada de 0.06 dividido 0.0425 de 0.0425, todo esto al cuadrado más 1, y eso me da 3.03. Entonces el campo eléctrico me da alrededor de 3.03 por 10 a la 4 newton sobre coulombs. Entonces esto me da 3.03 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Bueno, ahora miremos el problema cuando esa misma, o sea, yo tenía mi sistema de una longitud 8.5 centímetros. Ahora mi sistema lo voy a colocar, entonces ahora mi sistema es un sistema circular y a una longitud, a una distancia de 6 centímetros. Entonces a una distancia de 6 centímetros quiero medir el campo eléctrico que produce este círculo. Entonces, bueno, vamos a tener que calcular varias cosas. Primero, cuánto, vamos a mirar, vamos por partes. Entonces, aquí hay un diferencial de Q, que genera acá un campo eléctrico en este sentido, y aquí también al otro lado habrá un diferencial de Q que genera un campo eléctrico en este sentido, o sea, acá. Y otra vez por simetría, mire que entonces acá y acá esos campos eléctricos desaparecen y solamente queda el campo eléctrico en la dirección Y. O sea, cuando yo voy a sumar los campos eléctricos en X, todos van a dar, cuando yo los sume todos van a dar todo cero, mientras que el campo eléctrico en Y no va a dar cero. O sea, se van a anular los del campo eléctrico en X y van a permanecer el campo eléctrico en Y. Ahora, miremos, ya conozco esta distancia que es de 6 centímetros, pero yo quiero calcular el radio. Y entonces, ¿cómo calculo el radio? Yo sé que 2pi por r es la longitud de la circunferencia. O sea, 2pi por el radio tiene que ser igual a 8.5 centímetros. De tal característica que r tiene que ser igual a 8.5 centímetros dividido 2pi. O sea que r es igual, hagamos el cálculo, 8.5 dividido 2pi. Y eso nos da 1.35 centímetros. 1.35 centímetros. ¿Para qué eso? Para hallar esta distancia, ¿cierto? Entonces la distancia es la raíz de r al cuadrado más 6 al cuadrado. Calculemos eso. O sea, la raíz r al cuadrado nos dio 1.35 centímetros al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea que es la raíz de 1.35 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso me da 6.15. O sea que la distancia, llamémosla D, es igual a 6.15 centímetros. Y entonces el campo eléctrico, o sea, o el diferencial de campo eléctrico, porque cada uno de estos va a ser un diferencial. Si aquí hay un ángulo alfa, aquí vuelve y se repite ese mismo ángulo alfa. Entonces el diferencial de campo eléctrico va a ser K
por un dq sobre la distancia al cuadrado. Y el seno de alfa, ¿cierto? Porque me interesa es la componente del seno. O sea, escribámoslo y ya que lo va a reemplazar por seno de alfa. O sea que la componente de campo eléctrico es igual a K de Q sobre D al cuadrado. Y el seno es 6 sobre D. Con D, pues ya tenemos la distancia que es 6.15. Ah, pero aquí, bueno, D. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo integre, o sea, la integral de D, lo único que está cambiando en esa ecuación es el de Q. O sea que va a ser, la integral va a ser muy fácil, va a ser la integral de K de Q de al cubo por 6. Y la integral, ahí lo único que cambia es Q. Entonces la integral va a ser muy fácil de resolver. Entonces me queda que el campo eléctrico es igual a K por Q dividido, bueno, y por 6 dividido de al cubo. Aquí hay que tener cuidado con ese 6 que coloqué ahí. Ese 6 está en centímetros. 6 centímetros. Porque cuando coloqué la D al cubo, a ver, vean, miren, ese tipo de errores son comunes. Aquí 6 centímetros con D que está en centímetros se cancelaban. Pero cuando yo lo multiplico al cubo y ahorita lo vamos a colocar en metros, va a aparecer un error. Entonces, para que no aparezca el error, yo tengo que recordar en qué unidades está todo para poder calcular mi campo eléctrico. Entonces, lo voy a escribir acá. El campo eléctrico es igual a K por Q por 6 centímetros dividido la distancia al cubo. Y entonces K, Q, la carga, como yo tengo la densidad, yo sé que la carga va a ser lambda por la longitud. Y entonces la carga es igual, recordemos que lambda es 175 por 10 a la menos 9 coulombs sobre metros por la longitud que es 8.5 centímetros, o sea 0.085 metros, nos da una carga de 175 exponente menos 9 por 0.085 nos da 1.49 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces ahora reemplacemos, entonces el campo eléctrico es igual a K 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que es 1.49 por 10 a la menos 5 coulombs por la longitud que es 0.06 metros. Recuerden que por eso habíamos dicho que ahí estaba en centímetros, pero había que colocarlo en metros, dividido la distancia al cubo. Y la distancia al cubo es, entonces nos había dado, miremos cuánto nos había dado, esa distancia 6.15 centímetros, o sea 0.0615 metros. Bueno, aquí tengo que, este no es a la menos 5, este es a la menos 6, o sea que este aquí también es a la menos 6 coulombs. Entonces hagamos el cálculo y esto es
8.99 exponente 9 por 1.49 exponente menos 6 por 0.06 dividido 0.0615, esto al cubo. Y eso me da entonces el campo es igual a 3.4 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs. A ver, corrijamos aquí que esto de nuevo no es a la menos 6, me equivoqué cuando lo decía. Esto es a la menos 8 a la menos 8. Y el cálculo es correcto. Este cálculo es, el campo es 3.4 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs. Miremos que los dos resultados son muy similares, pero la distribución de carga, al ser diferente, hace que el campo eléctrico sea un poco distinto.